Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Voces Múltiples. Soy Richard Arias, estudiante del programa de música de la UNAP. Este es el episodio número 1 y hoy hablaremos sobre el tema Más allá de la historia única, reconociendo las múltiples voces e identidades de los otros. Así que te invito a conversar sobre un tema tan cotidiano como urgente, el peligro de la historia única. Y para comenzar, quiero hablarte sobre los temas que vamos a tratar hoy. ¿Cuál es el peligro de la historia única y por qué es necesario reconocer el peligro de esta historia? ¿Qué pasa con la identidad, subjetividad y estructuras de poder? ¿Cuál es la importancia de validar las historias de vida de las personas? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar caer en estereotipos que despojen a los demás de sus verdaderas identidades y subjetividades? ¿Y qué acciones podemos emprender desde la cotidianidad para validar y humanizar? ¿Qué podemos hacer nosotros para producir un verdadero cambio? En fin, hoy hablaremos sobre las historias incompletas, los estereotipos que nos separan y cómo podemos construir relaciones más humanas, diversas y justas. Pero para comenzar el desarrollo del tema me gustaría hacerte un par de preguntas primero para reflexionar. ¿Alguna vez has recibido rechazo por tu apariencia, por tu manera de ser, por tu origen, por tu género, por tu color de piel? ¿Y las personas no se han tomado el tiempo para conocer realmente quién eres tú? ¿Te ha pasado? Otra pregunta. ¿Te has preguntado si alguna vez tú has hecho lo mismo con los demás? Importante reflexionar sobre esto, porque de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el peligro de la historia única? Adichie nos advierte sobre el riesgo de contar una sola historia sobre una persona o sobre un grupo étnico o sobre un país, porque esa historia puede tener algo de verdad, pero no contiene toda la verdad. Y además por el simple hecho de ser la única historia que se dice, se convierte en una herramienta de poder que puede borrar la complejidad del otro. Por ejemplo, cuando vemos solamente a África como el continente pobre, o cuando etiquetamos a ciertas naciones como países subdesarrollados o tercermundistas. Cuando menospreciamos de esa manera, al hacer eso estamos negando todo lo que las personas realmente son y les estamos robando su derecho a narrarse. Es muy importante esto. ¿Por qué es necesario reconocer el peligro de una historia única? Porque cuando una sola estructura de poder impone una visión limitada, jerárquica y excluyente de la realidad, reduciendo la riqueza y complejidad de las identidades humanas a estereotipos fijos o relatos incompletos, como lo afirma Adichie, el problema de la historia única no es que sea falsa, sino que está incompleta. Cuando se impone una única historia generalmente contada desde el centro de poder, se despoja a los sujetos de su capacidad de narrarse a sí mismos, y esto genera exclusión simbólica, normaliza la desigualdad y legitima formas de dominación. En términos de Pierre Bourdieu, esto se vincula con la violencia simbólica, ya que no se ejerce el poder con la coerción física, sino por medio de la fuerza cultural e ideológica. Entonces, ¿qué pasa con la identidad, la subjetividad y las estructuras de poder? Como lo dice Luis Vázquez, la identidad no es algo fijo ni individual, sino que se construye en el diálogo con otros, en los contextos sociales y culturales atravesados por el poder. Y Bourdieu también dice que entendemos que muchas veces los discursos dominantes definen quién vale o quién no vale, quién habla o quién se tiene que callar. Esto se hace especialmente evidente en las desigualdades por la raza, por el color de la piel, por el género, por la clase social e incluso por la discapacidad. Al nosotros reproducir estas narrativas únicas, estamos reproduciendo la exclusión sin ni siquiera estarnos dando cuenta. Pero si nosotros damos lugar a otras historias, esto nos va a enriquecer. En un mundo tan complejo y diverso como el que estamos viviendo, no existe una sola verdad, porque todos tenemos una parte de la verdad. No existe una sola historia,
porque todos tenemos una parte de la historia. No existe una sola manera de pensar ni una sola forma de ser seres humanos. ¿Cuál es la importancia de validar la historia de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente y ayudar a resolver esta problemática? Validar la historia de vida y las múltiples realidades de los sujetos es fundamental porque permite recuperar la voz y la dignidad de quienes han sido históricamente silenciados o definidos desde afuera. Cada sujeto es producto de un entramado cultural, histórico, emocional único, y el tener la capacidad de reconocerlo nos permite poder romper con los estereotipos que deshumanizan a las personas. Cuando solamente aceptamos una versión hegemónica de la identidad, como por ejemplo, qué es ser mujer, qué es ser indígena o qué es ser pobre, reducimos al otro a un personaje sin profundidad. En cambio, cuando validamos sus relatos, sus prácticas, sus lenguajes y la forma de ser, ampliamos el campo de la posibilidad y desactivamos prejuicios, promoviendo el respeto por la diversidad. Como lo afirma Adichie, la identidad no es una esencia fija, sino una construcción social, dinámica y colectiva que se transforma y se reconstruye en la interacción cotidiana, y por eso validar las historias diversas tiene el gran poder de transformarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los demás de sus verdaderas identidades y subjetividades? Entonces, para evitar caer en estos estereotipos, primero yo debo reconocer mis propios prejuicios y cuestionar aquellos discursos dominantes a los que he estado acostumbrado a oír en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las escuelas, en la religión, y que con el tiempo prácticamente con la repetición ha llegado a creerse como verdades absolutas. Por lo tanto, es necesario que todos lleguemos a desarrollar una actitud crítica, empática y abierta al diálogo intercultural. ¿Qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validar y humanizar? Algunas acciones concretas desde lo cotidiano son aprender a escuchar activamente. Es muy importante aprender a escuchar a los demás con el corazón sin asumir que ya sabemos quiénes son o lo que sienten. Segundo, evitar generalizar. No generalicemos ni impongamos etiquetas simplificadoras a nadie, como todos son migrantes o todos los indígenas son, todos los hombres son así o todas las mujeres son así. Tercero, ampliemos nuestras fuentes de información para desarrollar una actitud crítica. Debemos comenzar a leer autores, artistas diversos de diferentes géneros, diferentes culturas. Y cuarto, busquemos crear espacios de participación horizontal, que son espacios donde todas las voces tienen valor, incluso aquellas voces que piensan diferente. Todas estas acciones anteriores estoy seguro que nos van a ayudar y van a contribuir a humanizar al otro, reconociéndolo como sujeto completo, como historia única, con emociones, luchas y sueños. Como dice Adichie, cuando rechazamos la historia única, recuperamos una especie de paraíso. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como músicos, como artistas, como educadores, como profesionales, como ciudadanos y simplemente como personas del común? En el caso mío como músico, yo creo que debo visibilizar, valorar las expresiones musicales diversas, especialmente las que han sido excluidas del canon oficial, como músicas afro, música indígena, música urbana o rural, música feminista o cualquier otra música de diversidad de género. También debo abrir espacios a aquellas voces que han sido silenciadas, porque solamente de esa manera podremos construir una sociedad mucho más justa, empática y plural. Bien, para cerrar, quiero hacerte una invitación para finalizar. Te invito a observar más allá de lo evidente, te invito a preguntar antes de asumir, te invito a escuchar antes de juzgar, pero sobre todo te invito a reconocer a cada ser humano como una historia que merece ser contada por sí misma y no por otros. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima, compañeros.